Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa ocasión. Bendiga a sus familias, que les permita tener paz y tranquilidad en estos momentos donde la realidad nos agobia un poco. Pero viendo el mensaje a la iglesia de Filadelfia, podemos nosotros tomar esperanza, hermanos, y seguridad de que el Señor está con nosotros, ya que la iglesia de Filadelfia está representando a la iglesia verdadera del último tiempo. Juntamente, hermanos, con la iglesia de la Odisea, que representa a la iglesia falsa, son las iglesias que están al final, son las iglesias que estarán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Filadelfia como la iglesia verdadera, hermanos, que no ha negado la fe, que ha guardado la palabra. Y la iglesia de la Odisea como la iglesia falsa, que se ha vuelto una iglesia autosuficiente, que ha sacado a nuestro Señor Jesucristo y que ahora la adoración ya no es para Él dentro de esta iglesia. La ciudad de Filadelfia, hermanos, está ubicada en una región montañosa a unos 50 kilómetros al sur de Sardis. La ciudad, hermanos, hoy en día se conoce como Alaşehir, está allá en Turquía. Fue fundada alrededor del año 190, hermanos, antes de Cristo, por Atalo II, rey de Pérgamo, quien la constituye o la crea como una ciudad en honor a su hermano. Y es precisamente el nombre de Filadelfia que representa ese sentimiento de este rey, ya que Filadelfia significa amor fraternal. Y es ese amor fraternal que tenía este rey para con su hermano. La iglesia, hermanos, se situaba en esta ciudad. Esta ciudad tenía una carretera, hermanos, que unía a Frigia con Esmirna. Por lo tanto, era una ciudad de comercio muy importante, hermanos. La ciudad era importante y la iglesia también. Así que, hermanos, aprendamos un poco de esta amada iglesia y del mensaje que nuestro Señor Jesucristo le ha dado a ella. Filadelfia era una iglesia que tenía un escaso poder. Era también perseguida, asediada por una sinagoga judía que se había establecido en ese lugar, hermanos. Pero el Señor le dice que ella ha obedecido a la palabra, que ella no ha renegado la fe a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Por eso dice que Dios le abre una puerta que nadie puede cerrar. Y ya vamos a ver el simbolismo de esta puerta. Llevando, dice, también, hermanos, con su testimonio a la conversión de los judíos, de estos enemigos que tenían. Era una iglesia de testimonio fuerte, era una iglesia que guardaba el amor, que guardaba la fe, que guardaba la palabra. Ya a diferencia, hermanos, de Esmirna, Pérgamo, Sardis, que habían dejado que el mundo entrara, que la apostasía entrara, que la falsedad entrara. Filadelfia era una iglesia que había guardado la fe, que había guardado la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros veamos el carácter de la iglesia verdadera en el último tiempo y tomamos una medida. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos actuando como Filadelfia? ¿Hemos guardado la fe, hemos guardado la palabra, hemos permanecido fieles aún cuando hay poco poder? Dios puede hacer maravillas, hermanos, con una iglesia de poco poder. Así como Filadelfia, ellos habían guardado la palabra, ellos habían guardado la fe. Y es por eso, hermanos, que nuestro Señor les promete que Él también nos guardará de la prueba que vendrá a este mundo, de la prueba que vendrá fuertemente sobre el mundo. Aquí, hermanos, cuando habla de la prueba que vendrá al mundo, se está refiriendo, hermanos, a las trompetas y las copas que más adelante serán mencionadas ya en el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, veamos nosotros ya en los versículos bíblicos qué es el mensaje que el Señor Jesucristo le quiere dejar a esta amada iglesia de Filadelfia.
representando a la iglesia verdadera de los últimos tiempos. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ya hemos visto, hermanos, que ángel se está refiriendo específicamente, hermanos, al pastor de la iglesia, aquel que vela y cuida el rebaño en ese lugar. Y el lugar precisamente, hermanos, era el Filadelfia, ese lugar de amor, esa ciudad que significa amor fraternal. Pero también sigue diciendo el texto, hermanos, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra, dice, y ninguno abre. El santo y verdadero, hermanos, es una descripción muy común en este libro, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y se está refiriendo, hermanos, a que nuestro Señor Jesucristo participa de la naturaleza santa, pura y libre de pecado que tiene también su Padre, el Dios eterno. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo tiene pureza absoluta y está separado por completo del pecado. Dice: tentado en todo, pero sin pecado. Una expresión que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es verdadero. Puede referirse, hermanos, también el santo y verdadero a que Él habla verdad, a que Él es genuino, a que Él es auténtico. A diferencia de muchos falsos que se han levantado. Pero también menciona acerca de la llave de David. Y a esto se refiere, hermanos, que Cristo tiene autoridad. Una autoridad soberana para controlar la entrada al reino, para controlar la entrada a ese reino de los cielos que Él ha prometido a sus seguidores. Él tiene el poder, hermanos. Las llaves, hermanos, significan eso, el poder, la autoridad que Él tiene para la salvación y la bendición eterna sobre la vida de los creyentes. Entonces se está refiriendo, hermanos, a esa autoridad y poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero también sigue diciendo el texto: el que abre y ninguno cierra, y cierra, dice, y ninguno abre. Recuérdense aquí, hermanos, cuando vamos nosotros allá al Génesis y estamos viendo el acontecimiento del diluvio, a Noé se le ordena que pueda construir esa arca. Él lo hace en obediencia al Señor. Después de que la ha terminado de construir, son metidos cada uno de los animales con sus parejas. Después entra Noé con su familia, con sus hijos, con su esposa. Y el que se encarga de cerrar la puerta es Dios. Y cuando Jehová cierra la puerta, ya nadie puede entrar a esa arca. Y todos perecen, como vemos nosotros. Si vamos al capítulo 25, hermanos, de Mateo, también nosotros podemos ver cómo aquellas vírgenes insensatas que no llevaban aceite, que no se habían preparado, van por más aceite, pero cuando ellas vuelven, el esposo ya ha entrado y la puerta ha sido cerrada y ya no pudieron entrar, ya no se abre esa puerta. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene ese poder y esa autoridad de decidir quiénes entran y quiénes no, quiénes salen y quiénes no. Y en el contexto aquí, hermanos, Dios tiene la autoridad al final de decidir quiénes entran a su reino y quiénes no. Pero esa autoridad, hermanos, no se basa en una injusticia. Esa autoridad se basa en el conocimiento pleno de Dios, del corazón de las personas, del obrar de las personas, y más específicamente, hermanos, en el conocimiento eterno de Dios, de saber si son verdaderos o si son falsos. Verdaderos cristianos o cristianos falsos. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado, dice, mi nombre. Tiene entonces aquí, hermanos, dos características de esta iglesia que las estaremos viendo. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo vuelve a decir: yo conozco tus obras.
refiriéndose al conocimiento eterno, profundo de Dios, de la vida de los cristianos, del corazón de los cristianos. Al Señor no lo podemos engañar, o nuestras obras son buenas, o nuestras obras son malas, pero el Señor las conoce. He aquí, he puesto delante de ti, dice, una puerta abierta. Esto significa, hermanos, la admisión al reino de los cielos, la aceptación de Cristo a la iglesia. Pero también, hermanos, algunos teólogos han dicho y han unido esta puerta abierta con la puerta que se menciona en el capítulo 4 y versículo 1 del mismo Apocalipsis, refiriéndose, hermanos, que es la promesa del arrebatamiento, o una figura del arrebatamiento, que así como a la iglesia de Filadelfia, que es la verdadera, se le promete que habrá una puerta. Juan, representando a la iglesia, ve una puerta abierta y él sube inmediatamente al cielo a través de esa puerta. Vemos nosotros cómo él llega ahí. Por eso algunos dicen que se está refiriendo a la figura y representación del arrebatamiento que llevará a cabo nuestro Señor Jesucristo con la iglesia verdadera. Una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Ya vimos, el Señor tiene la autoridad nada más. Porque aunque tienes poca fuerza, vean esto, hermanos, una iglesia de poca fuerza. Una iglesia entonces, hermanos, que no tiene el poder, ni la grandeza, ni el esplendor del mundo. Es una iglesia que ha perdido valor, que el mundo la ve insignificante, que el mundo la rechaza. Tiene poca fuerza, poca influencia. Has guardado, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Vean esto, hermanos. La iglesia verdadera del último tiempo se enfatiza, hermanos, en que aunque el mundo la ha rechazado, que el mundo la desprecia, ellos guardan la palabra verdadera del Señor, no una palabra adulterada, no una palabra fingida, no una palabra que atraiga multitudes, masas, no una palabra de show como menciona Pablo, de fábulas, de cuentos, no, es la palabra pura del Señor, es la doctrina sana, es la doctrina verdadera. Y no has negado mi nombre. Esta iglesia nunca ha negado a Cristo Jesús como el único Dios verdadero, como el único Señor verdadero. No ha caído en un relativismo. No ha caído en un pluralismo, donde todo es bueno, donde toma una parte de cualquier lado. Y como dicen muchos, al final todos adoramos al mismo Dios. Falso. La iglesia de Filadelfia adoraba al único Rey verdadero, al único Señor verdadero, y no había negado su nombre. Es interesante ver la iglesia verdadera del último tiempo representada en Filadelfia. Estaremos viendo la segunda parte, hermanos, del mensaje a la iglesia de Filadelfia en la próxima ocasión. Es así, hermanos, como concluimos nuestro estudio en la primera parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia, esperando que el Señor les bendiga y llene de paz y tranquilidad su vida. Bendiciones, hermanos. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives